Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. El diputado federal queretano Enrique Sosa está con nosotros en este espacio. Enrique, como siempre, un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Daniel, el gusto es mío y un honor poder compartir con tu auditorio. Muchas gracias. Oye, la ley de aguas que se aprobó apenas hace algunos meses aquí en el Congreso del Estado de Querétaro, que llevan, porque además pues es un camino jurídico en el que pues todo el mundo está en su derecho ante autoridades como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han dicho que ya se trata de una ley constitucional de entrada, ¿no? Que quisieron vender como inconstitucional, como violatoria de los derechos humanos, como que le negaba el servicio a los queretanos, incluso aquellos que no tenían servicio para pagarlo. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuéntame. Bueno, mira, creo que es importante hablar de este tema, aclararle a la población, porque durante el proceso político, algunos actores políticos encabezados por el doctor Gilberto Herrera estuvieron mintiendo y engañando a la población, vendiéndoles el cuento de que el agua se había privatizado, vendiéndoles el cuento de que ahora iba a ser más cara, de que les iban a limitar el número de litros que se podían consumir. La realidad es que eran puras mentiras. Recientemente la Suprema Corte de Justicia ya revisó la ley de aguas de Querétaro, prácticamente por unanimidad. Estimaron que es constitucional, que protege los derechos humanos. Yo te quiero platicar que es una ley de vanguardia que ayuda a regular mejor las concesiones que existen del agua desde hace muchos años y también garantiza que todos tengamos agua incluso cuando nos la cortan. ¿Qué pasó? Que vivimos una sequía muy fuerte, que en algunas comunidades faltó el agua y que aprovechando la crisis que se desató por la sequía, hubo quienes a río revuelto quisieron ganar, aprovechando la veda que el gobierno no podía comunicar. Así es. Estuvieron mintiendo en este tema del agua, pero decirle a la gente, no se preocupen. Se manifestaron en Plaza de Armas, llevaron garrafones. ¿De acuerdo? Seguirá llegando su recibo de la SEA como siempre, seguirá siendo el mismo precio. Querétaro es uno de los pocos estados del país en donde más del 98% de las casas tienen agua todo el día, todos los días y de buena calidad. ¿Por qué? Porque la SEA cubre más del 90% del servicio en Querétaro y lo cubre con altos índices de calidad. Hay mucho por hacer, sobre todo para garantizar en el largo plazo el agua. Y hay un proyecto que se está impulsando, que es el del Batán Agua para Todos. Y es un proyecto maravilloso, Daniel, porque no solo resuelve el problema, sino lo resuelve de la manera correcta. No trayendo agua de otras cuencas, no ensuciando más agua, sino limpiando el agua y volviéndola a utilizar, la que consumimos, repotabilizando. Es una solución que países de primer mundo como Singapur, como Holanda ya están implementando y que nos va a dar en estas próximas décadas mucho más espacio para seguir creciendo, para que nuestros hijos tengan más oportunidades y sobre todo para que pase lo que pase con el clima, que va a seguir cambiando, en Querétaro tengamos garantizado un suministro de agua suficiente y con calidad para toda la gente. Yo ahí aplaudo lo que el gobernador Mauricio Curi está haciendo, porque pocos le invierten a largo plazo, pocos invierten en estas cosas que no se ven, pero son las que verdaderamente importan en el largo plazo en la calidad de la gente. Oye, no hay que politizar este tema y tan no se tiene que politizar. Recientemente, hace algunos días, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro sancionó a quien fuera candidato de Morena del municipio del Marqués por utilizar pipas, por utilizar la necesidad de la gente en esos momentos donde estaban en las campañas políticas y sancionan tanto al candidato como al partido político en una señal de que no hay que utilizar ni lucrar precisamente con la necesidad de los más desfavorecidos. Lo que se pretende a través de esta ley es precisamente garantizarles a ellos que van a tener el vital líquido sin que lleguen los políticos a condicionártelo a cambio de tu voto. De acuerdo, no, lucrar con el acceso al agua, pues es lucrar con la vida y con la salud de la gente. Es una absoluta locura. Hoy están trayendo prácticas de otros lugares. Tú sabes que en el Distrito Federal, donde gobierna Morena hace más de 25 años, grandes partes de la ciudad no tienen agua todos los días y tienen que ir por los tambos. Y la que tienen está contaminada. Y la que tienen está contaminada y ya le encontraron hasta guachicola al agua, ¿no? Y ahí están acostumbrados ellos a eso, a que en el Distrito Federal se utiliza mucho el agua con fines políticos. En Querétaro no debemos dejar que se nos metan con ese tipo de mañas. Debemos de seguir haciendo lo que hace bien el gobierno, llevar agua a todas las casas y también como ciudadanos valorar esto. Es decir, cada vez que abrimos nuestra llave del agua y sale agua limpia, debemos de entender
lo afortunados que somos, porque en la historia de la humanidad es muy corto el periodo en donde los hombres hemos tenido esta facultad, y son pocos los lugares en el mundo en donde tenemos esta gracia de tener agua todos los días, y la invitación a la gente de cuidemos el agua, no porque el agua sea barata, es decir, relativamente en México el agua es muy barata, un litro en Querétaro en tarifa media te cuesta 4 centavos de peso, entonces es muy fácil desperdiciarla, pero el hecho de que nos llegue barato no quiere decir que el agua sea barata, quiere decir que está subsidiada con nuestros impuestos, pero además debemos de recordar que es de muy difícil renovación el agua. Entonces no debemos de estarla desperdiciando, sino que todos tenemos que hacer un esfuerzo por cuidarla para que nos rinda más. Pues mi querido Enrique Sosa, como siempre un placer recibirte en este espacio. Si nos permites, vamos a seguir platicando y dialogando sobre los temas importantes para la gente de Querétaro. Claro que sí, mi querido Daniel, y gracias por abrir estos espacios para informar a la gente, porque en esta era de la desinformación es importante que la verdad se aclare siempre, y sobre todo que la gente esté tranquila, que no está pasando nada con el agua en Querétaro y que vamos a tener agua limpia y suficiente para Muchísimas gracias. Enrique Sosa, diputado federal queretano por el Partido de Acción Nacional, aquí en RR Noticias.